Hola, muy buen día. Hoy les voy a resumir el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Él se titula El destino del mundo predicho. Comencemos. Bueno, en ese tiempo Jerusalén era una ciudad muy bendecida porque todavía estaba la protección de Dios y bueno, por ahora Dios le perdonaba sus pecados y sus maldades, pero que su copa ya se estaba llenando. Pero en ese tiempo Jerusalén era hermosísima, tenía hermosos palacios, hermosos jardines, hermosas laderas verdes, donde pues, se ponían las vacas y en otros animales. También había un suceso muy maravilloso que sorprendió a la gente, que era cuando los últimos rayos de luz hacían brillar el oro, cuando se estaba oscureciendo, ya para hacer noche, todos se asombraban y se ponían muy alegres por ese suceso. También Jesús vio ese suceso y lo que dice Lucas 19:41 nos dice que como llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. ¿Y por qué Jesús lloró sobre ella? Jesús no lloró porque era presa común del abatimiento, sino dominado por intensa y irreprensible agonía. ¿Por qué? No era porque iba a ser crucificado ni muerto en el Calvario. Y no lloraba por sí mismo. Más bien lloraba por Jerusalén, que había despreciado las cosas que estaba haciendo hasta entonces. Él había plantado Jerusalén y había quitado a los gentiles de su lado y había hecho que Jerusalén fuera una hermosa casa que él habría escogido para que ellos sirvieran, para que su pueblo lo sirviera a él. Entonces él la plantó como una viña, la aró para que no diera uvas silvestres, sino uvas dulces. Pero por más que se esforzó para que diera uvas dulces, ese pueblo nunca dio uvas dulces sino silvestres. Los profetas con Jesús también lloraban cuando el profeta Jeremías quería que sus ojos se volvieran manantiales de agua para que Israel pudiera cambiar, pero no cambió, sino que se volvió peor. Lloraban por la apostasía de Israel, por haberse apartado de los caminos de Dios. Lloraban todos esos profetas. En Jeremías 9 del 1 y Jeremías 13, 17. Ahí dice que Jeremías le decía al Señor que hiciera que sus ojos fueran manantiales de agua. Y también Jerusalén fue condenada porque en Mateo 23, 37 dice que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? También nos decía que en el año 906 a.C., Nabucodonosor destruyó el templo construido por Salomón, y 500 años antes de que Jesús naciera lo reconstruyeron, y decía en la profecía que el segundo templo sería mucho mejor que el primero, pero muchos hombres que estaban en ese tiempo veían que el segundo era inferior que el primero. Pero ¿saben por qué el segundo sería mayor que el primero? Porque en el segundo no se manifestó la nube o la Shekinah en el santuario, sino que fue bendecida por la presencia de su Hijo, Jesús. También en la Biblia nos dice que la mujer tierna y mansa cocería a sus propios hijos y se los comería
aún sin darle a su esposo y a sus hijos para alimentarse, sino que solo ella comería. Y también decían que tanta el hambre en el pueblo de Dios de Jerusalén que comían y roían el cuero de sus chancletas y de sus escudos y la correa la roían porque tenían mucha hambre. También la destrucción de Jerusalén fue muy terrible porque dice ahí en el conflicto de los siglos que la destrucción de Jerusalén fue muy terrible porque dice ahí en el conflicto de los siglos que cuando Tito vino en el año 70 después de Cristo, que no dejó salir ninguna persona, pero cuando vino el general Sexto, después tuvieron que salir la retirada, no sabemos por qué, pero cuando los judíos vieron esto, ellos iban a rendirse, pero cuando vieron esto, los salieron a perseguirlos por la espalda como si fueran cobardes, y por eso mataron a muchos, y muchos muy poquitos que lograron salir de ahí, fueron a Roma, y en la segunda venida cogieron venganza contra los judíos, y mataron a niños, jóvenes, mujeres, ancianos y viejos, y no dejaron a ninguno, e incluso quemaron el templo, y Tito no quería que lo quemaran porque era muy hermoso, pero una persona más grande que él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Bueno, ya para terminar les voy a leer 2 textos y ya terminamos. Bueno, dice: la profecía del Salvador refiere al juicio que iba a caer sobre Jerusalén. Va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será del segundo. También la última cita ya para terminar. Venga cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida y en los negocios y en la casa de dinero. Bueno, este texto me recordaba cuando decía que la venida del Hijo del Hombre será como los días que Noé, que compraban, comían, bebían, se casaban y se daban casamientos hasta que así será la venida del Hijo del Hombre. Y también me pareció muy interesante más atrás que decía que Jerusalén era simbólicamente el mundo de ahora en día, que está duro de corazón como las personas que murieron en Jerusalén. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido. Bueno, hasta la próxima. Bye.